Hola, buenas tardes. Aquí volvemos con el régimen de la Restauración y historia contemporánea de España. Lo habíamos dejado en el momento en el que se produce esa Semana Trágica de Barcelona, que es una de las muchas revueltas populares que van a tener lugar como resultado de las guerras en el extranjero, guerras un poco absurdas, fruto de un deseo colonial para ponerse un poco al nivel de los estados europeos, que ya le daban mucha ventaja a España. Pero bueno, el gobierno español quería mantenerse en esa búsqueda de prestigio y bueno, el resultado o la consecuencia de eso pues es la protesta ciudadana, ¿no? Bueno, es que los mandaban a la guerra y muchos morían en la guerra, ¿no? Gente muy humilde que no podía pagarse un poco el rescate porque la selección para hacer las quintas lo que hacían era un sorteo y bueno, pues a la gente le tocaba ir o le tocaba no ir. Pero si tú tenías una determinada renta y podías pagar, yo que sé, 2.000 pesetas, que cuando aquí era una burrada, era mucho dinero, pero tú podías rescatarte de alguna manera, pues buscaban a otro para ir, tú pagabas ese dinero y pasaba la lista y mandaban a otro. Y eso pues despertaba mucho descontento. Ya desde la guerra de Cuba, este sistema despertaba mucho descontento en España. Y uno de los resultados pues fue, por ejemplo, la Semana Trágica de Barcelona. Esto ocurría en 1909. La primera década del siglo XX fue una década de regeneracionismo, como ya habíamos dicho, ese deseo de modernizar España que desde luego no tuvo demasiado éxito. Hubo una serie de intelectuales que estuvieron defendiéndolo y tal, pero vamos, que no. El inmovilismo, el poder que tenía la Iglesia, el poder que tenían los militares, la poca capacidad de situarse en la realidad y de, no sé, de mirar al futuro de la monarquía, hicieron imposible un verdadero regeneracionismo. Y más cuando hombres como Canalejas, que fue del Partido Liberal, llega al poder en 1909, es un hombre con una ideología regeneracionista, quiere cambiar las cosas en España, quiere modernizar el país hacia una sintonía muy progresista, dejar un poco atrás ese polvo de la iglesia, ¿no? Que no hacía más que imposibilitar el progreso en España. Entonces, Canalejas a proponer una serie de leyes, una serie de reformas muy audaces que en un principio van a poder llevarse a cabo. Tengo por aquí una lista de las reformas que inició Canalejas. Vamos a ver. La ley del candado, que molestó mucho a la Iglesia porque le impedía la, la formación o el establecimiento más bien de nuevas órdenes clericales en España, lo que le quitaba mucha libertad a la Iglesia y también le limitaba su poder sobre la educación, ¿vale? Le limitaba su capacidad en la educación. Eso le molestaba muchísimo a la Iglesia, era uno de los caballos de batalla. Canalejas lo que estaba intentando era avanzar en esa separación Iglesia-Estado que no se había conseguido en el siglo XIX, a pesar de que había habido intentos, no se había conseguido del todo. Establece también un impuesto progresivo, es decir, los que más tienen más pagan, lo que le va a suponer la animadversión de las burguesías y de las gentes con rentas altas, con mejores fortunas, ¿no? Pero bueno, pero es otra medida quizás yo creo que necesaria para la España de aquella época. Va a promover y promulgar la ley de mancomunidades provinciales, que va a sentar muy bien en Cataluña porque es una ley de descentralización del poder. En la restauración del poder está muy centralizado en Madrid. La ley de mancomunidades lo que hace un poco es avanzar hacia la descentralización, lo que va a sentar también bastante mal en los órdenes clerical y en el ejército,
Tampoco la monarquía se sentía muy cómoda con estas cosas, pero bueno, en fin. Y luego otras leyes que no llegaron a promulgarse o no llegaron a establecerse plenamente, como fue la ley de abolición del impuesto de consumos. Los liberales quieren avanzar hacia una reducción de los impuestos para así un poco estimular la economía. Eso es otra de las leyes que promueve Canalejas. Y la ley de reclutamiento obligatorio que reduce el servicio militar y un poco le quita cierto peso a las clases más humildes de participar en todas estas guerras que, como ya he dicho, son una sangría que al final no iban a ningún sitio, ¿no? Entonces el programa de Canalejas es un programa muy audaz, un programa ambicioso, pero no va a poder asentarse definitivamente en España. ¿Por qué? Pues porque Canalejas es asesinado en la Puerta del Sol el día, bueno, en noviembre de 1912, ¿vale? Canalejas va a ser asesinado y lo que va a contribuir al caos dentro del Partido Liberal, pero que no es menos caos que el que había en el Partido Conservador, porque el Partido Conservador se estaba partiendo ya, se está dividiendo entre dos líderes de bastante popularidad, como eran Dato y La Cierva. Entonces, los partidos dinásticos, como se llamaba el liberal y el conservador, están en un periodo de bastante crisis. Maura también se ha ido del Partido Conservador, ha creado su propio partido, de tal manera que se ha creado un mare magnum de partiditos que complican mucho la gobernabilidad del país. Va a haber una serie, un montón de gobiernos que van a durar meses, semanas a veces, no va a haber ninguna estabilidad política y en todo este lío va a ocurrir que estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, España se va a mantener neutral, no va a querer participar. Seguramente para bien, ¿no? Porque la devastación que produce la guerra mundial es absoluta. Igual, si hubiese entrado del bando de los aliados, que fueron los que ganaron al final, se hubiese llevado un bocado colonial en algún sitio, ¿no? De las colonias que le quitaron a Alemania, le habrían dado algo a España, y bueno, se hubiese llevado algún beneficio colonial, pero a un altísimo coste, sin duda. Alemania venía ya teniendo tensiones con Francia desde principios del siglo XX. Bueno, iba teniendo tensiones con Francia desde el siglo XIX, desde la guerra franco-prusiana tenían muchas tensiones y eso se veía que iba a acabar mal. Pero a principios del siglo XX estalla una serie de... Había un punto caliente, que era Marruecos. Alemania quería participar de la división colonial y cogerse un trocito de Marruecos, pero Francia se opuso, España se opuso también, España también quería un trocito de Marruecos, y en 1905 hay una crisis colonial en Marruecos y en 1911 también. Pero la guerra no está ya hasta el 14. Podríamos entrar a hablar de la Primera Guerra Mundial, pero tampoco es mi intención enfocarme mucho en el conflicto, ¿no? Que es un conflicto que estalla el 28 de julio de 1914 y termina el 11 de noviembre de 1918, con la rendición de Alemania. España, como ya digo, aunque es un país que se mantiene neutral, las opiniones públicas y de los partidos políticos tienen dos vertientes. O bien aliadófilos, es decir, que simpatizan con Francia y Gran Bretaña, o bien germanófilos, que simpatizan con Austria y Alemania, ¿no? Normalmente los aliadófilos eran más progresistas y los conservadores eran más germanófilos, más partidarios de Alemania. Esto va a suponer pues enfrentamientos, debates muy acalorados, en la prensa también, pero no va a suponer ningún conflicto que cause muertos, por decirlo así, o que cause problemas mayores, ¿no? Aliadófilos y germanófilos. Durante estos años, primeros años de los años 10, después de la Semana Trágica, va a haber
mucho conflicto. En España va a haber mucho conflicto social y sobre todo mucho anticlericalismo también, ataques a iglesias, a conventos, mucho anticlericalismo, mucho conflicto, como ya digo, social, sobre todo en Cataluña, principalmente, entre patronos y obreros. Surge ahora un movimiento o un fenómeno curioso o distinto, nuevo, aparte del anarquismo, que también es un fenómeno terrorista, va a surgir el pistolerismo, que es que consistía en contratar asesinos para matar a rivales políticos o patronos de las empresas o líderes obreros o sindicales, etcétera, ¿no? Y es un movimiento que va a estar presente hasta el año 1923, cuando llegue la dictadura de Primo de Rivera. Pero hubo bastantes muertos, hubo una lucha muy enconada y demostraban pues que no había buen entendimiento entre los dueños de las fábricas y los trabajadores, cuando lo ideal sería que se entendiesen bien, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, un poco lo más destacable de los primeros años de la década de 1910, esa efervescencia social tan poco práctica. El régimen de la restauración se está descomponiendo, los partidos dinásticos se han convertido en un crisol de distintas tendencias enfrentadas muchas veces enfrentadas casi violentamente, ¿no? Entonces eso no ayuda nada a ese regeneracionismo que ya está quedando atrás, ¿no? Con Canalejas ya prácticamente el regeneracionismo ya se empieza a olvidar. Y encima llega la guerra, que va a tener unas consecuencias importantes para España, aunque se mantenga neutral, va a tener importantes consecuencias para España. Para empezar, una subida de la inflación que va a afectar muy negativamente a las clases obreras porque va a subir el precio de las cosas, pero no van a subir los salarios. De tal manera que con menor poder adquisitivo la gente pues pasa mayores escaseces, ¿no? Va a suponer una escasez de recursos primarios, como pueden ser el carbón y los alimentos, porque los países proveedores o están en guerra o dedican toda su producción a producir armas, a la industria militar o en general a sus asuntos privados, ¿no? Si estás en guerra, pues al final ganar la guerra es la prioridad y no vender al extranjero. De tal manera que con la escasez de carbón ya no se podía administrar pues en combustible a los ferrocarriles, al alumbrado público, a otros aspectos para los que era necesario el carbón, a ciertas industrias. Y bueno, con la escasez de alimentos pues nos podemos imaginar, ¿no? Más hambre, más dificultades para la alimentación, etcétera. Esto es consecuencia directa de la guerra. También la reducción de las exportaciones al extranjero. Con la guerra, como ya habíamos dicho, los países tienen sus propias prioridades, que son ganar la guerra, y ya no es tan prioritario importar pues artículos de lujo, como pueden ser las naranjas valencianas, que antes se vendían bien, pero con la guerra se reduce mucho su venta, ¿no? ¿Quiénes van a ser los beneficiados de la guerra? Pues fundamentalmente las altas burguesías industriales del País Vasco y Cataluña. Van a tener grandísimos beneficios, sobre todo las navieras, porque les van a pedir construcción de barcos, las industrias, los sectores industriales en general, los sectores bancarios también van a hacer buenos negocios y el Estado español también va a tener grandes beneficios en general, pues bueno, de las industrias y de aranceles, etcétera, y va a tener unos ingresos de oro extraordinarios, como no había tenido en mucho tiempo. De hecho, durante la guerra, los negocios que va a hacer España le van a servir para liquidar la inmensa deuda que tenía con estos países europeos a cambio de hacerles, pues, de darles servicios en ciertos sectores económicos que fueron necesitados, ¿no?
La guerra, por tanto, fue beneficiosa para algunos, fue perjudicial para otros, como pasa con todas las cosas. Va a terminar de una manera bastante trágica, no solo para los países beligerantes, sino también para España, porque durante la guerra surge una nueva gripe, que la van a llamar la gripe española, que va a matar a millones de personas en Europa. Creo, si no recuerdo mal, creo que unos 50 millones de personas van a morir por esta gripe. Se va a llevar el nombre de española, precisamente porque en España igual fue el país que, que más denunció esta pandemia, que más recursos puso para frenarla, y por eso se llevó el nombre al final de española. ¿Por qué fue el que más recursos puso y el que más interés puso en solucionarla? Pues porque los otros países estaban en guerra y los soldados morían en las trincheras como chinches. De tal manera que a Francia y a Alemania no les interesaba reconocer que había un problema grave con una pandemia que no se sabía muy bien de dónde salía, ¿no? Entonces la propaganda de guerra no permitía reconocer ese gran problema. Y, sin embargo, España, que era un país que no estaba en guerra, pues es igual el que más preocupación puso en solucionarlo. Estados Unidos también estaba en guerra, ¿eh? Estados Unidos estaba con Gran Bretaña y con Francia en guerra con Alemania. Es importante la fecha de 1917, pero eso ya lo voy a hacer en otro vídeo, ¿vale? 1917 es la Revolución Rusa. Vamos a hablar un poco de lo que pasa en Rusia y de por qué esa revolución en Rusia tiene importantes repercusiones en España y importantes repercusiones en la guerra, porque va a ser un golpe importante para las potencias aliadas cuando pierden al, al ejército ruso, ¿no? Que estaba atacando a Alemania desde el este. Pero bueno, eso lo voy a hablar en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.